Buenas tardes, doctora del área de anatomía y compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Hanna Sidenka Paredes Mita y yo les voy a explicar sobre el ciclo endometrial. Bueno, comenzando con el concepto, el endometrio es la capa interna del útero que se descama durante la menstruación. El inicio del ciclo endometrial coincide con la pérdida de epitelio con la menstruación y persiste solo una fina capa de epitelio. En el ciclo endometrial tiene la capacidad extraordinaria de experimentar cambios clínicos mensuales en morfología y características bioquímicas durante los años reproductivos. También el tracto reproductor femenino se forma a partir de los conductos de Muller. En las 8 semanas de gestación se fusionan a las 10 semanas creando las trompas de falopio, útero y porción superior de la vagina. También el epitelio endometrial regresa a un estado atrófico al final del primer mes de vida extrauterina. También la diferenciación de la mucosa uterina termina a las 20 semanas de gestación y demuestra capacidad de respuestas a las hormonas esteroides con aparición de algunas glándulas secretoras en las 36. Gracias, eso sería mi explicación. Bueno, en principio tenga buenas tardes, doctora. Compañeros, mi nombre es Valerio Maidana Espinosa y yo voy a continuar con la exposición de ciclo reproductivo. Bueno, empecemos con ovogénesis. Bueno, el proceso de ovogénesis consiste en la gametogénesis femenina, es decir, es el proceso de formación de gametos femeninos, células sexuales femeninas o óvulos. Ya que es el proceso de formación de gametos en las gonadas femeninas y masculinas, ovarios y testículos. El proceso ocurre mediante meiosis a partir de células germinales. Gracias al proceso de meiosis, el contenido genético de las células sexuales se reproduce de diploide de 46 cromosomas de doble serie y también de haploide de 23 cromosomas. La unión de los gametos masculinos y femeninos forma un cigoto con la combinación del material genético de ambos, ya que del masculino es espermatozoides, también de femenino es óvulos. En este caso, el proceso de gametogénesis se denomina de distinta manera de función de gameto final. Si se producen óvulos de proceso, se denomina ovogénesis y se desarrolla en las gonadas femeninas, los ovarios, mientras si se producen espermatozoides, el proceso se denomina espermatogénesis y se generan las gonadas masculinas, los testículos. Pasamos al siguiente. Del proceso de génesis se puede dividir en 3 fases: multiplicación, crecimiento y maduración y diferenciación. Bueno, vamos a apreciar la figura que esta es la multiplicación de parte de abajo de rojo, como tipo rosa, los circulitos pequeños. Es una multiplicación, se parte de células germinales, poseen 2 series de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, como lo habíamos mencionado, que cuando llegan a la madurez sexual originan los ogonios, también llamados ovogonias. En el crecimiento, los
ogonios se transforman en ovocitos de primer orden de doble serie. En la maduración de parte de abajo y diferenciación, cada ovocito de primer orden origina un ovocito de segundo orden. El primer corpúsculo polar por el medio de la primera división meótica, meiosis 1. La segunda división meótica, meiosis 2. El ovocito de segundo orden genera la ovótida, el segundo corpúsculo polar. El primer corpúsculo polar da lugar a un corpúsculo polar de la ovótida, da origen al óvulo. El resultado es el óvulo y 3 corpúsculos polares que degeneran. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Viviana Condemita. El tema que me toca exponer es el ciclo ovárico. El ciclo genital de la mujer, que a través de los folículos ováricos que al madurar segregan estrógenos y al transportarse en el cuerpo lúteo segregan progesterona. El crecimiento alrededor de 50 folículos primarios y el desarrollo de 5 a 20 folículos secundarios. El desarrollo de un folículo terciario madura preovulatorio de los GANs. La ovulación libera del óvulo de los folículos roto. La formación de un cuerpo hemográfico a partir del folículo, otros primordiales en folículos primarios. La FSH es también responsable que de los folículos primarios se transportan en los folículos secundarios o astrales. En los folículos en crecimiento de las células de las tecas internas sintetizan testosterona, andrógenos, la cual pasa a la célula de la glándula, por donde la acción de la atromadasa se transforma a la estrógeno. El estrógeno, a una vez incluido a la misma célula de la glándula, a que se desarrollan los receptores del LH, que prepara el terreno que normalmente uno de estos continuos desarrollándose, mientras que los demás segregaciones, el número de los folículos se ha desarrollado determinado por el nivel del FSH de la sangre circulante. Se distingue en 3 fases. El del ciclo ovárico, la una fase folicular del día 1 al día 14 del ciclo. Durante el desarrollo folicular, el folículo desarrolla secundario aumenta de tamaño y al llegar al folículo de Grans o folículo maduro, está listo para descargar el ovario. El ovocito secundario. Durante la primera fase del ciclo ovario, el folículo en desarrollarse sintetiza y secreta el estrógeno. 17 beta estradial o los niveles plasmóticos. Fase ovulatoria. Durante la fase ovulatoria los folículos crecen aceleradamente y también producen la rótula folicular. Con la salida del ovocito que ha complementado la primera división de la meiosis. La segunda división se produce así si es fecundado por un espermatozoide. Y también el ovocito se libera si es atraído por las prolongaciones en las trompas de falopio para introducir al interior de las trompas de falopio y se transporta hacia el útero. Fase 3 del gluténica, del día 15 al 28 días del ciclo. Durante la fase gluteal, una vez expulsada el ovocito, se produce una serie de cambios en el folículo, tanto después del punto de vista. Las células que quedan en el folículo
cambian y forman un cuerpo lúteo o un cuerpo amarillo, que se mantendrá la producción de progesterona estradiol del cuerpo lúteo. El descenso brusco de esta hormona o 2 días antes que se termine el ciclo del 28 días provoca la menstruación. Si el osquiste es fecundado una semana después de la ovulación, el embrión se implanta en el endometrio y secreta la GCH, la cual estimula al cuerpo lúteo. Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Araceli Mamani Sirpa. Yo les voy a hablar sobre el ciclo menstrual. En el ciclo menstrual hay cambios que experimenta el endometrio durante el ciclo sexual femenino. Estas son producidos por las hormonas secretadas por los folículos ováricos y el cuerpo lúteo. Estas hormonas son el estrógeno y la progesterona. El ciclo menstrual promedio es de 28 días, siendo el día 1 del ciclo correspondiente al primer día del sangrado menstrual. En la mayoría de las mujeres dura entre 23 o 35 o 36 días. Esto quiere decir que después que ya ha pasado el primer ciclo menstrual, van a pasar 28 días y de ahí vuelve a empezar otro ciclo menstrual. Esta tiene 3 fases. Tiene la fase menstrual, que durante esta fase se desprende la capa funcional del endometrio, la cual es eliminada a través del cérvix, a la vagina y al exterior con una mezcla de sangre y fragmentos de tejidos endometrial. Esto abarca el tercer a quinto día del ciclo. Fase proliferativa. Esta coincide con el crecimiento de los folículos ováricos y es controlada por estrógenos secretados por los folículos. Durante esta fase se duplica o triplica el grosor del endometrio, regenerándose la capa esponjosa y compacta. Las glándulas uterinas baja su número y su longitud. Esta comprende entre el cuarto a sexto día del ciclo hasta el día 14. Fase secretora. Las arteriolas se especializan y se desarrollan en un extenso plexo capilar en la capa compacta. Las venículas suben de calibre y siguen su trayecto irregular, apareciendo algunas en espacios venosos de gran tamaño. El epitelio uterino secreta pequeñas cantidades de glucógeno, mucinas y lípidos. Así, el endometrio está preparado si hay fecundación del ovocito en el embrión se implante, aproximadamente el día 21, para recibir su nutrición de parte de la madre. Fase premenstrual. Este corresponde a los 2 últimos días de la fase secretora. Es determinada por el inicio de la involución del cuerpo lúteo, lo que produce que baje la progesterona y los estrógenos. Se suprime la secreción glandular, por lo que el endometrio baja su grosor. Aquí existe pérdida de sangre y se inicia un nuevo ciclo. La primera menstruación es conocida como menarca o menarquía y suele aparecer entre los 9 a 12 años. La última es conocida como menopausia, que esta abarca los años entre los 45 a los 50 años. Es el último ciclo menstrual de una mujer. Ambas transcurren la vida fértil de la mujer. El término menopausia suele confundirse con el climaterio, que es un periodo variable que dura algunos años, que precede y sigue la menopausia. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, doctora, compañeros. Soy el estudiante Laima Jata Baltasar
y voy a explicar sobre las hormonas del ciclo evolutivo femenino. Las hormonas femeninas son principalmente esenciales para que se produzca la fecundación, la implantación, el embarazo y parto durante la etapa adulta. Las hormonas sexuales por lo general se producen en los ovarios, en las mujeres y en los testículos en los varones. Las hormonas sexuales femeninas son el estrógeno y la progesterona. Ellas nos ayudan a desarrollar y mantener las características sexuales y cumplen una función muy importante en el ciclo de la menstruación, la fertilidad y el embarazo. Los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas derivadas del colesterol de tipo femenino, principalmente producidos por los ovarios, la placenta durante el embarazo y en menores cantidades por las glándulas adrenales. La progestora, al igual que el estrógeno, es una hormona sexual que liberan los ovarios y posteriormente la placenta durante el ciclo menstrual. Su función de la progestora es acondicionar el endometrio para facilitar la implantación del embrión. Y también el estrógeno ayuda durante el embarazo a que transcurra de una manera segura para la fecundación. Las hormonas femeninas producidas por las glándulas endocrinas, que son grupos especiales de células que producen las hormonas. Las principales glándulas endocrinas son las pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, también las glándulas suprarrenales y el páncreas.